El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, contemplando este pasaje del Evangelio según San Lucas que hemos retomado en el capítulo 4 el lunes, luego de haber ya concluido la lectura en los días de semana a San Mateo. Empezamos a San Lucas, es decir, es el último tramo del año litúrgico, y estamos desde hoy empezando la lectura de la carta a los Colosenses. Hemos dejado ya la primera carta a los Tesalonicenses. Y quisiera brevemente poner en contexto la carta a los Colosenses y vincular la enseñanza a lo que el Señor nos muestra en el Evangelio según San Lucas, también capítulo 4, que acabamos de proclamar. Y conviene saber que la carta a los Colosenses es una carta que escribe Pablo y que son con otras como la de Filemón, la de los Efesios, la de los Romanos, cartas que se conocen como cartas de la cautividad. Es decir, Pablo ya está anciano, está enfermo, está preso, está condenado a muerte. Y claro, cuando uno escucha estas cosas que dice Pablo, uno no ve una persona que está deprimida, desanimada. Al contrario, es una persona que está animando a los demás. Esta carta a los Colosenses se la dirige esta comunidad eclesial, pero esta comunidad eclesial no fue fundada por Pablo directamente, sino por uno de sus colaboradores, Epafras. Y empieza con este saludo que es el mismo que hemos hecho cuando hemos empezado la misa: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Y conviene tener presente este saludo. ¿Qué significa esta gracia?
¿Qué es esta gracia de parte de Dios nuestro Padre que Pablo envía, diríamos, por carta? La gracia no es algo, la gracia es Jesucristo, es Dios, que viene gratuitamente en el momento menos esperado, de las formas más inesperadas, al encuentro de todas las criaturas humanas. Y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos y Él sabe la verdad de nuestro ser, que por supuesto nosotros no conocemos. Lo que nosotros conocemos de nosotros mismos es poco y incompleto. Conocemos nuestra biografía, nuestro árbol genealógico, el día de nuestro cumpleaños, qué nos gusta, qué no nos gusta, algunos dones, virtudes que tenemos, defectos, cosas que deseamos, las cosas que hemos hecho, dónde hemos estudiado, si trabajamos, etc. Pero todo eso no es nuestro ser. Nuestro ser ni siquiera es solo nuestra naturaleza humana, nuestras condiciones de salud físicas. Nuestro ser es lo más profundo de la realidad única de cada criatura humana, que somos personas, imagen y semejanza de Dios, y en nosotros está esa imagen escondida, a veces un tanto borrosa, destruida, y que el Señor quiere que se manifieste. Eso es el sentido de la vida. Nosotros estamos llamados a que Dios realice en nosotros y lleve a término la obra que empezó el día de nuestro bautismo. Pero claro, la mayoría de las personas no se dan cuenta, les parece algo extraño, no lo logran comprender y toma mucho tiempo que nos demos cuenta. Y no depende de estudios, no depende de capacidad intelectual. Es Dios que viene a nosotros y viene siempre, todos los días nos está esperando. Apenas nosotros nos damos cuenta y abrimos nuestro corazón, empezamos realmente la vida verdadera, la vida de hijos de Dios. Y entonces todas las cosas se empiezan poco a poco a ordenar. Esas cosas incomprensibles, esas tinieblas se empiezan a llenar de luz. Y estos colosenses eran personas, diríamos, muy inquietas. Tenían una especie de fantasías, de cosas que no entendían bien, un deseo por lo espiritual, pero no personal, sino como energías, cosas que en esa época ya se decían también ahora. Y entonces, por eso es que Pablo les habla de que la paz y que la gracia vienen de Dios Padre, es decir, es una relación filial, padre-hijo, no es una cosa impersonal, y además de parte de Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Veremos más adelante el centro de esta carta que aparece en este mismo capítulo primero, que es el himno cristológico, donde se revela quién es Cristo, quién es Jesucristo. Justamente la Iglesia, todos los días miércoles como hoy día, en la oración de las vísperas, rezamos ese himno cristológico de la carta a los Colosenses. Y entonces, brevemente, ¿qué es esto de lo cristológico? ¿Qué es una nueva ciencia, un nuevo conocimiento teórico? No, es el misterio de Cristo. Jesucristo es Dios todopoderoso y simultáneamente es hombre, naturaleza humana igual que nosotros. Y quien nos revela quién somos nosotros y quien nos revela quién es Dios es Jesucristo. Si yo ando un tanto confundido, no sé muy bien qué cosa hacer, qué será de mi vida,
yo necesito ir a Jesucristo, porque Él me va a decir las dos preguntas más inquietantes que tiene todo ser humano, pero que a veces ni siquiera la podemos formular. ¿Quién es Dios y quién es el ser humano? ¿Quién somos cada uno de nosotros con nombre y apellido? Y eso se desarrollará, a diferencia de esa visión impersonal de los colosenses, a lo largo de esta carta y especialmente en ese himno cristológico. Va a decir: Jesucristo, primogénito de toda criatura, todo ha sido creado en Él. Pero con eso quedemos. Además, conviene resaltar dos cosas de esta carta. El hecho de que Pablo está anciano, preso, enfermo y condenado a muerte. Eso es figura, lo está viviendo no como imaginación, es real, efectivamente lo van a ejecutar, pero esa es figura de la vida humana sin Cristo. Pero Pablo está viviendo esas realidades de la manera más concreta, porque está esposado, está condenado a muerte, está enfermo, pero como repito, uno lee, escucha frase por frase, y a alguien le preguntan: oye, esto lo ha escrito una persona que está deprimida, una persona que está triste, una persona que está privada de la libertad, y si a uno no se lo dicen y no conoce la historia, uno dice: no, imposible. Esto lo está diciendo una persona libre, una persona llena de deseos de bien, llena de, diríamos, proyectos. A la inversa, cuando uno no conoce a Jesucristo, las personas pueden estar sanas, las personas pueden ser jóvenes, las personas pueden tener bienes materiales, y sin embargo uno puede vivir como si no los tuviera. Y claro, uno cree: no, es que me falta esto, es que me sobra esto otro, o esto que quiero no lo tengo, pero en realidad lo que explica esa situación en la que viven millones de personas, miles de millones de personas, no es simplemente algo emocional, psicológico, es falta de Dios. Y ahora vemos en el Evangelio, de otro lado, a Jesucristo, ha estado en la sinagoga y va a la casa de Simón Pedro y empieza a servir, empieza a hacer, a curar, a sanar a una y otra persona. A la suegra de Pedro la levanta, dice, fiebre muy alta, postrada en la cama. Y eso, claro, se refiere a esa enfermedad específica de la suegra, pero se refiere también a la realidad de nosotros, los seres humanos, que a veces por la enfermedad o a veces por distintas realidades vivimos como postrados, con dificultad para ponernos en servicio de los demás, queriendo o creyendo o imaginando que el mundo tiene que girar alrededor nuestro. Es decir, no nos ponemos en camino, no nos levantamos, no nos ponemos en servicio. Y eso es porque falta el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo que enciende, como el auto enciende el auto, se calienta el motor, así es nuestro corazón. Y lo que lo enciende es Jesucristo. Pueden haber algunas cosas que se parecen, pero ese encendido que no viene del amor de Dios, rápido se apaga. Se le acaba la gasolina, se le acaba el combustible, no puede recorrer mucho. ¿Qué cosas pueden encender el amor de Dios y confundirnos? O mejor, ¿qué cosas pueden encender el corazón humano y confundirnos? Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, los objetivos pasajeros, las cosas de este mundo. Pero eso enciende, se apaga. El Señor hace algo que solo Dios puede hacer. Es decir, Él venir a nosotros, encendernos de su amor,
y hacer que nos levantemos. De otro lado dice que al caer la tarde, es decir, cuando estaba ya en tinieblas, traen a la gente a que Jesús les imponga las manos. Luego Jesús temprano se va a hacer oración y sigue yendo a otros pueblos. Y Jesús sigue haciendo eso ahora. No es algo del pasado, no es algo que ya, bueno, eso es una historia bonita, interesante, será cierto, sino cada uno de nosotros lo puede experimentar. Para eso venimos a la misa. Para eso el Señor viene a nosotros y Él quiere encender nuestro corazón en ese fuego de amor. Y quiere que nos demos cuenta que nos postra, que nos limita, que bloquea nuestra vida y todas las potencialidades que el Señor nos concede. Porque los seres humanos en general deseamos el bien, deseamos la verdad, deseamos belleza, deseamos amor, pero muchas veces creemos que lo vamos a encontrar en el lugar equivocado. El Señor viene hoy una vez más, manso y humilde. Parecería que no tiene ningún poder, ninguna acción, parecería que es una pérdida de tiempo. Pero cuando uno lo recibe con fe, todo cambia. Pasamos de la noche al día, de las tinieblas a la luz. Y además es tan grande su impacto que lo queremos retener. Pero el Señor no es algo externo a nosotros, está en nosotros. Y en consecuencia ya no lo tenemos que retener en ese sentido posesivo, sino tenemos que darnos cuenta que Él habita en nosotros y que nosotros estamos llamados a hacer todo, absolutamente todo con Él. Que es lo único que no podemos hacer con Él, el pecado. Es decir, ir a las tinieblas, a la muerte, a la maldición. El Señor viene a dar vida y bendición. Pidamos pues al Señor que obre en cada uno de nosotros en este día y confiemos en su misericordia, es decir, en su amor indeclinable, siempre fiel, por todos y cada una de las criaturas humanas. Que así sea.